y demás. Me alegra mucho que se sigan dando estos espacios gestionados precisamente por las escuelas o las compañías de danza árabe en el país, porque me parece que son las directamente responsables de, o las que están en la primera línea de representación y de discusión y de construcción de lo que es la mujer en Oriente, porque en su práctica, en su oficio, en su hobby, como exponentes, bailarines de danza del llamado Oriente, es muy común que, que las personas que rodean estos espacios o las personas allegadas a estos protagonistas tengan muchas dudas sobre precisamente qué es la mujer o qué son las danzas o qué es Oriente inclusive. Entonces, me parece muy pertinente que este espacio sea precisamente gestado entre la comunidad de exponentes de la danza de los países asiáticos en el país, y la felicito de verdad por darse la tarea, una labor académica que a veces sobresale un poco la labor que muchas hacen o desempeñan como artistas. No necesariamente, no todos aquí somos académicos y eso está bien, pero sí es importante saber lo que estamos haciendo. Y yo sé que en Colombia la pasión por las danzas, no sé cómo llamarles, solo vamos a discutir, vamos a llamarles asiáticas, es bastante grande, ha estado en auge desde hace mucho tiempo. Yo no sé si coincide un poco con el lanzamiento de Shakira, de ese CD que traía, de un CD, y también, bueno, de los lanzamientos de Shakira, Ojos Así, etcétera, y también del lanzamiento de ese CD. No sé si se recuerdan que era como amarillo con verde y naranja, que tenía supuestamente 4 éxitos de la música árabe y 3 canciones eran árabes, pero la cuarta era la canción del beso de Tarkan Simarik. Entonces, creo que esto y luego todo, esto fue a principios de los 2000 y después todo el auge que tuvo otra vez el mundo árabe islámico en las noticias debido al 11 de septiembre, hizo que no solamente en Colombia, pero en todo el continente hubiese un revival de lo oriental, para bien y para mal. De cierta forma, muchos empezaron a temer, a alejarse más, a pelear contra ese mundo árabe islámico, ese otro oriental, pero por otro lado muchas personas también vieron esto como una oportunidad de expandir sus horizontes, por simple curiosidad terminaron sin querer queriendo gestando todo un movimiento como el que pasó en Europa en el siglo XVIII, XIX con el orientalismo en las artes. Algo muy similar pasó y así empiezan a proliferar una cantidad de movimientos y escuelas y de danzas árabes en el continente americano, y además tenemos otro factor importante que es el clon, esta novela brasilera que en el 2002, si no estoy mal, fue el disfraz más usado en el Carnaval de Río, el de Jade, el de la protagonista, el disfraz tradicional de belly dance, como lo conocemos, que es como de 2 piezas y con moneditas, bueno. Entonces muchos factores crearon esta nueva ola de amor, desenfreno, apasionado, interés, curiosidad por Oriente. Y eso trajo consigo espacios en donde se empezó a difundir la cultura de estos países de Oriente, pero también espacios de mucho desentendimiento. Y ustedes, y aquí hay, pues yo creo que acá hay muchas personas que practican danza, ustedes tienen una labor importante porque al final a través de su danza están representando a varias culturas y civilizaciones. Y lo digo porque en mi caso particular yo soy de origen palestino, yo hago parte de la diáspora palestina en Colombia y a veces es un poco extraño cuando uno ve su cultura o de repente sus danzas típicas puestas en escena y a veces entran un poquito en choque con la forma como uno las vive o las experimenta dentro de la comunidad o en el lugar de origen. Entonces, la felicito, y la felicito a todos los que están aquí acompañándonos y perdón, me extendí en el saludo. Jimena, da todo el saludo ahora, discúlpeme, pero me emocioné. Entonces, esto no fue nada, esto fue simplemente un saludo. Adelante. Listo, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo un sábado. Sé que todos tenemos un montón de cosas por hacer, también espacios para descansar y ver que hay personas interesadas en este tema, que están aquí, que están buscando ampliar sus horizontes de una u otra manera, me parece realmente maravilloso. Me parece que todas las personas que han estado involucradas en este proceso
en el sacar adelante este cuarto foro de danza y cultura de Oriente. Realmente uno se siente muy contento y muy feliz, y estoy segura que las personas que están encargadas, como Laura, como Marcela, como Joana, como Paula, que realmente han trabajado día y noche por sacar este proceso adelante, están profundamente satisfechas de ver esta acogida. Como siempre, pues muchas gracias a ustedes y también pues a los patrocinadores de este foro, a la Alcaldía de Bogotá como tal, a IDARTES, a Orbitante, entonces, y a Teatro 101. Me parece súper interesante, ¿verdad?, este proceso. Yo soy académica, entonces para mí el poder ver estas danzas, poder ver desde otra perspectiva la forma en la cual una persona se acerca a la cultura me parece maravilloso, porque uno, o por lo menos desde mi experiencia, siempre es mediado a través de la lectura, mediado a través del ámbito académico, mediado a través de otro tipo de conocimiento. Ustedes viven esa cultura de una u otra forma, a pesar de que nos separen kilómetros de distancia, ustedes viven mucho más esos procesos y me parece realmente hermoso y interesante este tipo de aspectos. Entonces, pues ya para entrar a la materia, porque realmente con Odette hicimos un análisis bastante amplio, tenemos bastante tela por cortar el día de hoy, entonces quiero aprovechar y empezar inmediatamente con un tema que me parece supremamente importante, y es empezar a hablar de lo que es el orientalismo. Y es porque generalmente nosotros terminamos teniendo de una u otra manera, querramos o no querramos, tener una visión orientalista sobre todo lo que es el territorio. Para eso entonces primero necesitamos hablar de una persona supremamente importante, que es Edward Walid Said. Es la persona que específicamente a partir de todos sus estudios y de todos sus análisis, en 1978 sacará y acuñará prácticamente la palabra orientalismo desde la perspectiva en la cual la vamos a analizar hoy. No significa que él haya sido el primero que haya hablado de orientalismo, porque de hecho en las escuelas de arte del siglo XVII, finales del siglo XVII, XVIII y principalmente todo el siglo XIX, ya se estaba hablando del orientalismo. Pero es a partir de él y de sus estudios, como les estaba comentando, que se acuña la forma en la cual tanto Ed como yo vamos a hablar hoy sobre qué entendemos por orientalismo. Este personaje es supremamente importante, no solamente para el estudio en general del mundo de Medio Oriente, sino también para todos los procesos que luego se van a conocer como postcoloniales. Entonces es un personaje muy básico, o más bien fundamental en lo que es la construcción de estos nuevos formas de acceder al mundo a partir del postcolonialismo. Él nace en Palestina, luego debido a la diáspora llega a Egipto y finalmente hará toda su carrera académica en el territorio de Estados Unidos. Su sueño siempre fue la creación del Estado de Palestina, y como tal creó, y él entendía que la cultura era profundamente importante para hacer esos procesos, no solamente a través de la política, sino también del día a día. Entonces, a través de su gran genialidad, crea la Orquesta de Iván Este y Oeste, que lo que busca es que niños tanto de Israel como de Palestina estén juntos, y a través de ese acercamiento entre niños puedan ver que hay más diferencias entre los estados políticos de lo que en realidad hay entre cada uno de los seres humanos. Entonces, fue una labor que ha sido muy interesante, porque realmente parte de lo que es el conflicto es todos los imaginarios y los estereotipos que cada uno de los bandos tiene sobre el otro. Entonces, esas oportunidades de realmente acercar a las poblaciones civiles han sido muy interesantes y muy importantes para lo que es la superación del conflicto. Aquí entonces les voy a mostrar unas imágenes bastante provocativas, porque como les comentaba, y tanto Odette como yo hace muy poco tiempo, el orientalismo también tiene un análisis de lo que es a partir de las artes y sobre todo a partir del dibujo y de la pintura, del óleo. Entonces hay unos exponentes muy importantes
como Jean-Léon Gérôme, que tiene este óleo que se llama Oración de la Mañana en Cairo, es pintado en 1865, y lo que ustedes van a ver entonces en muchas ocasiones de estos pintores de corte orientalista es que ellos imaginan la vida. Muy pocas veces ellos tuvieron la oportunidad de realmente estar en el territorio, sino que ellos imaginaban unos conceptos sobre cómo podía ser ese oriente, un oriente milenario, un oriente exótico, un oriente erótico, que al fin y al cabo es lo que va a definir este concepto del orientalismo. Entonces, mujeres muy desnudas en el harem, como esta imagen de Theodore Chasseur, me permitirán si cometí algún error en la pronunciación. Y estos procesos de siempre imaginar a este oriente como un oriente completamente de desnudos, de calidez, pero sobre todo de erotismo. Mucho concepto también y mucha imaginación respecto a lo que era el concepto de harem, que ahorita posteriormente lo vamos a hablar cuando hablemos un poquito de Turquía, y es, vuelvo y lo repito, esas imágenes, esas ideas, esas ilusiones que tienen sobre el territorio. Pero para poder hablar de un Oriente Medio, o más bien del orientalismo, hay que hacer unas diferenciaciones, porque para nosotros Oriente pues es todo, en términos simplemente de división del territorio, podríamos decir que es todo lo que queda a el Oriente. Pero es importante entender que cuando nosotros hablamos de orientalismo, principalmente se hace enfoque en todo lo que es la definición tradicional de Oriente Medio, porque cuando nosotros hablamos de orientalismo y cuando hablamos de Oriente, nosotros pensamos en este territorio. Ya cuando hablamos de Oriente lejano, pensamos en Japón, pensamos en China, pensamos en Corea. Y generalmente nosotros también tenemos tanto a la comunidad de Oriente Próximo como de las zonas asociadas y el Gran Oriente como una sola bolsa, y a las personas que se encuentran en Japón, Corea, China y todo ese territorio del lejano oriente los metemos en otra bolsa, y a lo que es, por ejemplo, el territorio del subcontinente indio también los metemos en otra bolsa. Entonces, son tres bolsas diferentes, pero dentro de ellas todo es lo mismo, dentro de nuestros imaginarios. Claramente, cuando uno entra a estudiar e investigar, se da cuenta que cada país es diferente y que cada territorio es distinto. Eso pasa en una forma muy clara, muy lógica, y es que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder comprender algo es estereotipar. Puede que suene terrible, pero es la verdad. Uno lo primero que hace para acercarse al conocimiento es tener un imaginario de. Sin embargo, uno tiene que superar ese proceso. No se puede quedar solamente en yo me imagino que los venezolanos son, o yo me imagino que los estadounidenses son, o que los franceses son. Tenemos que superar. El problema es que en muchos procesos el orientalismo no ha dejado superar ese estereotipo. Por ende, entonces, dentro de un contexto específico que es 1978, un momento en el cual el libro Orientalismo es publicado por primera vez, a partir de ahí ha tenido montones de reediciones, y es que el contexto histórico es complicado. Por un lado, tenemos todo lo que es el proceso de la OPEP y la crisis del petróleo, que afecta muchísimo a los Estados Unidos y a muchos otros estados, pero lo que más tenemos en la cabeza principalmente es Estados Unidos. Y también está el contexto histórico de la guerra de Yom Kippur, donde principalmente Siria y Egipto se enfrentan contra Israel en la búsqueda de volver a acceder a sus territorios, principalmente Altos del Golán y la península del Sinaí, también con el claro énfasis en Egipto de poder reabrir el canal del Suez. Orientalismo entonces lo define Edward Said como una preconcepción del Medio Oriente, por eso les estaba comentando anteriormente el tema de los estereotipos, diciéndolo él como persistentes y sutiles prejuicios eurocéntricos contra los pueblos árabes islámicos y su cultura, donde siempre el otro, es decir, este Oriente, es irracional, femenino y débil. Estamos hablando entonces prácticamente de una dinámica espejo, donde tú, Oriente, eres todo aquello que no soy yo, Occidente. Entonces, mientras Occidente es racional profundamente, gracias al desarrollo del mundo del siglo de las luces y de las ideas y la enciclopedia y todo ese tipo de procesos,
pues entonces Medio Oriente simplemente es irracional y mantiene con su religión. Mientras Occidente es fuerte, grande y masculino, el Oriente será reducido, simple y femenino. Y claramente débil. Esos son los conceptos que nos va a decir Edward Said de cómo nosotros nos acercamos y cómo imaginamos al Medio Oriente. Las consecuencias entonces, como les comentaba, va a ser un texto fundador del orientalismo, y es que al fin y al cabo el orientalismo, a través de esta idea de que es lo femenino, de que es débil y de que es irracional, va a terminar siendo utilizado durante el siglo XIX como una herramienta clásica y una herramienta básica para todo lo que es el colonialismo del territorio. Las críticas claramente va a tener, y es que cuando tú terminas creando el concepto de orientalismo, pues como les decía, estamos hablando de un proceso espejo, así que claramente vas a terminar generando una idea de occidentalismo. Y también es que el orientalismo se ha generado demasiado en medios de comunicación y cultura popular, y ha hecho también que todos los estudios, o sea, se perpetúen. La mayoría de los estudios sobre Medio Oriente se sigue generando desde Occidente, se sigue generando desde Francia, se sigue generando desde Berlín, se sigue generando desde Estados Unidos. Entonces todavía se continúa, a pesar de que se ha luchado para romper un poco ese concepto y esa idea de orientalismo, a pesar de que, vuelvo y lo repito, todavía lo continuamos, todavía a través de la música, a través de las películas, a través de la literatura, continuamos concebiendo al orientalismo. Odette, ¿quieres? Dale, por favor. Sí, gracias, Jimé, por esa maravillosa introducción a la vida, la obra y la influencia de Edward Said en pues para mí efectivamente, como dices, no solamente es Edward Said fundamental para el desarrollo de la teoría postcolonial que ha afectado diversas ciencias sociales, sino también sin Edward Said no pudiésemos ni siquiera entender lo que ha pasado recientemente en Irak, en Afganistán, por ejemplo. O sea, el pensamiento de Edward Said trasciende la parte cultural, trasciende los estudios literarios y artísticos, trasciende un poquito lo académico y llega al plano político. Y es que el discurso de Said, el discurso, lo que él nos ayuda a entender, la forma en cómo él explica cómo se ha creado esta imagen y se ha perpetuado esta imagen de Oriente con las características que dijo Jimena, de Oriente siendo eh, retrógrado, atrasado, anárquico, machista, femenino al mismo tiempo, sensual, erótico, exótico, despilfarrador, lleno de riquezas, sin razón, versus el occidente civilizado y iluminado. Sin eso que Said es decir, o sea, Said nos abre los ojos, nos dice, ojo, este discurso que se ha creado no solamente ha producido grandes obras de la pintura europea, como nos mostró Jimena, unos lienzos muy bonitos, pero muy orientalistas, sino que también ha sido responsable de que en pleno siglo XXI tengamos discursos bastante orientalistas que alimentan la guerra, alimentan el colonialismo, alimentan y exacerban los conflictos y las guerras, que eventualmente esto tiene un efecto importante, y es la muerte de muchos miles de civiles, la destrucción del patrimonio cultural, la destrucción del medio ambiente, etc. Entonces, cómo estos mitos que se han creado sobre Oriente, que han sido repetidos y han sido multiplicados a través de los medios de comunicación, de Netflix, de las series, de inocentes de pronto burlas o estereotipos que tenemos, esto ha servido eventualmente para apoyar invasiones como la de Irak, como la de Afganistán, y cualquier cantidad de atrocidades cometidas en Oriente en nombre de querer llevar la civilización a esta región del mundo y querer, entre otras cosas, liberar a las mujeres orientales de sus hombres dominantes y que las oprimen. Entonces, no es tan inocente este discurso, por eso es importante que la obra de Edward Said sea estudiada a profundidad en colegios, en universidades,
porque es lo que nos va a permitir tener una visión más crítica de lo que está pasando en el mundo y eventualmente lo que pasa en Afganistán. Puede decir, no, a nosotros no nos importa, no nos incumbe, pero ya cuando se habló en agosto de que iban a venir refugiados afganos a Colombia, ahí sí empezamos a sentir los estragos de lo que puede suceder a otro lado del mundo y precisamente por cómo se ha alimentado este discurso. ¿Por qué van a venir estos refugiados? Porque básicamente, sí, obviamente los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto, proclamaron la creación de un emirato islámico, ok, con una agenda que va en contra de los derechos, libertades y empoderamiento de las mujeres, sí, todo correcto, pero en primer lugar porque hay este desastre en Afganistán, por la invasión, ocupación, intervención de potencias extranjeras que piensan que tienen la solución para los problemas de sociedades orientales que necesitan ser rescatadas por los occidentales. Está un poquito claro eso. Voy entonces a compartir la pantalla. Sí la pueden ver, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, para complementar un poco la introducción que hace Ximena sobre el orientalismo, que va a ser bastante importante, porque lo último que queremos nosotras y nosotros como practicantes y también público, observadores, apreciadores, críticos de las danzas asiáticas en el país, es que nos llamen o nos tilden de orientalistas. Eso es un insulto, eso no es nada positivo. No queremos ser orientalistas, no queremos tener esa concepción simplista y esencialista de Asia, ¿verdad? O sea, ustedes nunca, por favor, vayan a decir soy orientalista o esto es un show orientalista, a menos de que conscientemente lo estén haciendo y lo crean y lo sostengan. Es decir, hay autores orientalistas, hay muchos autores orientalistas. ¿Qué quiere decir un autor orientalista? Un académico, generalmente hombre, blanco, en sus 60, 50, que desde la comodidad de Estados Unidos o de Londres o de París emite juicios de valor y los comparte con Occidente como verdades absolutas acerca de Asia en general, el continente asiático. Y obviamente podemos ver personas aquí en Colombia o en el continente que también tienen visiones y explicaciones y entendimientos muy orientalistas del mundo árabe, del mundo islámico, del mundo asiático. Y esto está mal, porque como les dije, es una aproximación simplista y esencialista, esencializante. Es como simplemente decir que todos los colombianos pertenecen a algún cartel de drogas o a la guerrilla o a los paramilitares y que todos saben bailar salsa y que todos les gusta beber y que todos son católicos. O sea, esta cantidad de estereotipos que hay sobre Colombia, eh, también los hay sobre Oriente, entre comillas, y es básicamente ese paralelo. O sea, estaríamos nosotros entonces, eh, digamos que al considerarnos o tener un discurso orientalista, estaríamos haciendo lo que una persona en otro contexto estaría haciendo, replicando estos mitos sobre Colombia y los colombianos. ¿Ya? Sí, vamos a entender con el paralelo. Entonces, Oriente y Occidente, esta gran dicotomía, este gran binomio que está enfrentándose desde hace tiempo supuestamente. Al final, si nosotros nos preguntamos qué es Oriente y qué es Occidente en un mundo que es redondo, sabemos que la Tierra es redonda, ya no es plana, como decían hace unos cuantos siglos, o de pronto aún hay gente que dice que la Tierra es plana en Estados Unidos, pero es redonda y entonces es muy difícil ver qué es un Oriente y qué es un Occidente. Pero bueno, se han creado estos dos términos en contraposición el uno al otro. ¿En qué se funda la civilización occidental? En la tradición judeocristiana. ¿Dónde nace la tradición judeocristiana? En Oriente, en Palestina, básicamente, en Oriente, ¿verdad? Entonces, esta división que se ha querido hacer entre Oriente y Occidente es tan completamente absurda que las mismas bases y fundamentos de Occidente se encuentran en Oriente, ¿verdad? Asimismo, si el mundo occidental civilizado judeocristiano entró en el Renacimiento, entró en la era iluminada, en la era de los descubrimientos y las exploraciones marítimas que eventualmente hacen que sea posible consolidar el poder europeo y la formación de imperios coloniales en todo el mundo a partir del siglo XV, XVI, XVII. Todo eso fue posible por una simple razón y todo ese movimiento de ese despertar que hubo en Europa se debe al siglo de oro del Islam, a ese periodo en el siglo X, XI y XII,
en el que el Islam era la gran civilización que florecía en el sur de España, en el sur de la península ibérica, disculpen, en España, al-Ándalus, en todo el Mediterráneo oriental, en Persia, en el norte de África, en la península arábiga, en Asia Central, en Irak. No podemos olvidarnos de la importancia de Irak y de la célebre Casa de la Sabiduría, donde se traducían, se preservaban textos de la antigüedad y eran llevados a Europa para que los europeos pudiesen desarrollar posteriormente esta cantidad de inventos y, y tecnologías que les permiten salir un poquito del oscurantismo y conquistar literalmente Asia, África y las Américas. Todo esto fue posible gracias al trabajo de traducción, de investigación y de preservación que hacen los eruditos y los sabios islámicos, musulmanes, disculpen, en lugares como la Casa de la Sabiduría en Bagdad. La Casa de la Sabiduría es un lugar físico, o sea, lo pueden buscar. Bagdad lastimosamente es destruida por los mongoles en el siglo XIII y la mayoría de los libros que guardaban todo el conocimiento que había sido preservado y todo el conocimiento que se había producido en la humanidad hasta ese momento, todos estos libros, manuscritos, pergaminos, papiros, son destruidos por los mongoles y de hecho el agua del río Tigris se tiñe de negro por la cantidad de tinta que desprenden los libros lanzados al mar. Entonces, Occidente no sería nada sin Oriente, partamos de ahí. Y Oriente no es el enemigo de Occidente, es un vecino y es fuente de sus civilizaciones y sus lenguas. Entonces, esto es Asia, este es el llamado Oriente, este es el escenario mítico donde transcurren todos estos cuentos maravillosos de las mil y una noches, Sinbad el Marino, todas las leyendas y todas las imágenes y estereotipos. Nadie sabe qué es Oriente. Como decía Jimena, está el lejano Oriente, el próximo Oriente, el cercano Oriente, el Medio Oriente. Es un enredo de orientes, hay muchos orientes, pero lo que tenemos que hacer nosotros es desorientarnos un poquito y desorientalizarnos también un poco, porque miren lo vasto y lo amplio que es Asia. Y aún así Asia es ese escenario donde existe, donde sucede ese supuesto Oriente que tiene tantas facetas y tantas imágenes y tantas formas y caras, a veces amenazadoras y a veces terroríficas, ¿verdad? Entonces, para empezar a hablar de definiciones, si nosotros hacemos una breve encuesta en Google, vamos a poner la palabra árabes, vamos a encontrar una cantidad de imágenes que aún así son todas muy parecidas. Entonces, este es el único árabe, este es el único atuendo árabe, estas son las únicas formas físicas como se ven un árabe, todos los árabes son hombres, no hay ninguna mujer aquí en estas primeras fotos. Estos son, para que ustedes tengan idea, algunos de los estereotipos comunes que hay sobre los árabes. Vamos a disfrazarnos de árabe para Halloween. Buscamos en internet disfraz árabe y va a salir este. Entonces, esto es un poquito de lado toda la diversidad textil, inclusive, de moda que hay en el mundo árabe y todas las diferentes expresiones sociales y culturales y artísticas de los pueblos que conforman la gran nación, si se podría llamar árabe. Algo más espantoso todavía es poner la palabra Medio Oriente y ver lo que sale. Esto es peor, porque aquí nos van a salir una cantidad de mapas y todos son diferentes. Todos sabemos aquí que los mapas tienen todos un propósito, una razón de ser, un fin político. No hay nada más politizado que un mapa. Los mapas pueden achicar, engrandecer a un pueblo, pueden borrar a un pueblo, pueden crear a un pueblo. Y los mapas son ante todo instrumentos políticos, pero más allá de eso, el problema de buscar Medio Oriente en Google es que no hay ningún mapa igual al otro. Entonces nadie sabe qué es el Medio Oriente y aún así hablamos muy fácilmente de el Medio Oriente. Cuando yo en mi labor como docente recibo ensayos o trabajos sobre el Medio Oriente, yo no acepto un trabajo sin que los estudiantes me definan cuál es el Medio Oriente para ellos, de qué Medio Oriente me están hablando, porque hay muchos Medio Orientes y el Medio Oriente es ante todo una categoría política. ¿Cuál sería entonces una alternativa para no usar la palabra Medio Oriente? Realmente hay unas propuestas, últimamente se está usando SUANA, que es el acrónimo, estoy segura, en inglés, para Southwest Asia, North Africa, para el suroccidente asiático y el norte de África.
Suana es un término geográfico, Medio Oriente es un término político, porque todas las regiones del mundo tienen nombres geográficos. Por ejemplo, África Occidental, África Oriental, el subcontinente indio, América del Norte, América del Sur, pero el único lugar al que se le privilegia un sentido político y no geográfico es el Medio Oriente. El Medio Oriente no es ningún término geográfico porque no sabemos es el medio de qué, eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que muchas personas, muchos académicos críticos postcoloniales que se adhieren a esta visión del mundo, están empezando a usar el término Suana, que quiere decir obviamente Asia, suroccidental y norte de África, en vez de Medio Oriente. Porque como les digo, cuando hablamos de Medio Oriente hay personas que incluyen a los países árabes y Turquía, hay otros que incluyen países árabes, Turquía, Irán, otros se van más allá, incluyen Afganistán, Pakistán, otros incluyen el norte de África, otros no, otros equiparan Medio Oriente con el mundo árabe. Entonces, en realidad, ¿y dónde surge el término Medio Oriente? Es un término propuesto por un estratega militar norteamericano para definir el área geográfica que se encontraba entre Egipto y Singapur a principios del siglo XX. Entonces, es hora de empezar a reevaluar estos conceptos creados en las metrópolis del poder. Esto les presento, es el mundo árabe, ustedes ya me imagino que lo saben, lo conocen, son 22 países en el norte de África, volvamos al término geográfico, norte de África, Cuerno de África y el sur occidente asiático. ¿Qué son estos países de acá? Son 22 países que son miembros de la Liga de Estados Árabes. Y todos estos países tienen similitudes, como por ejemplo el uso de la lengua árabe como lengua oficial y el reconocimiento a su identidad, a su pertenencia a esta colectividad árabe, que eso es importante, porque esta organización intergubernamental se creó de manera voluntaria. Aquí nadie obligó a ningún país a meterse. Por ende, los 22 países que hacen parte de la Liga Árabe están ahí por voluntad propia y porque se autorreconocen como árabes. Por ende, tenemos 22 nacionalidades, es decir, 22 pasaportes árabes. Que dentro de los países árabes haya una diversidad étnica, lingüística, religiosa, es otra cosa. Pero hay 22 nacionalidades árabes que van desde sirios, iraquíes, jordanos, palestinos, libios, argelinos, marroquíes, yemeníes, omaníes, etc. En contraposición al mundo árabe tenemos al mundo islámico, que es un mundo que abarca 4 continentes en vez de 2. Hay países de mayoría islámica o países que se reconocen como pertenecientes a la Umma o a la comunidad de creyentes del Islam en Asia, Europa, África y las Américas. Son más países, se me acaba de escapar cuántos países hay en la Organización para la Cooperación Islámica, creo que son 50 y algo. Y todo el mundo árabe, todos los países árabes son parte de la Organización de la Cooperación Islámica, porque hoy en día todos los países árabes tienen una mayoría islámica. Pero ojo, como se los dije anteriormente, hay toda una diversidad religiosa dentro de los países árabes, pero mayoritariamente predomina el Islam, así como en Colombia y en países de Latinoamérica predomina el cristianismo, pero no por eso en Colombia debamos olvidarnos o minimizar a otros grupos religiosos. En Colombia hay judíos, hay musulmanes, hay Hare Krishnas, hay budistas, hay de todo. Entonces es para que tengan un poquito la comparación. Bueno, esto es para mostrarles un poco los números de musulmanes que hay en el mundo. Es una geografía mucho más amplia y más diversa que la geografía del mundo árabe. Por tanto, hablar del mundo islámico también nos presenta retos porque estamos hablando de regiones muy diversas, regiones que están en el África, sur de África o en islas en el Pacífico, aquí casi en los Balcanes, inclusive Surinam y Guyana en las Américas. Entonces, ojo también con querer hablar de un solo mundo islámico, porque es imposible. Así es como, y en la parte de Islam lo vamos a tocar muy a fondo con Ximena, porque esa es su especialidad. Les recomiendo después que se consigan este documental y para que vean un poquito cómo Hollywood, por ejemplo, y ahora Netflix, se han encargado de reproducir estos estereotipos de los musulmanes y de los árabes, porque a veces se confunde árabe con musulmán y nosotros ya sabemos que son 2 términos diferentes. Lo que yo les decía, existen
autores orientalistas. Ojo con leer un libro de un autor orientalista, porque no por el hecho de que sea un autor americano, europeo, quiere decir que esté en lo correcto, o quiere decir que merezca ser leído, quiere decir que tenga la verdad absoluta. Bernard Lewis es un reconocido orientalista, y si ustedes se leen este libro, ustedes lloran, porque en el libro el único que hace es mostrar todas las razones por las cuales, según él, hubo un choque entre el Islam y Occidente, entre la modernidad y el Islam en el Medio Oriente. Y peor aún, hay un libro que se llama La mente árabe, que este sí sería ya el libro más orientalista de todos, más racista, más xenofóbico, más simplista, y que básicamente este libro pretendía explicar cómo era la mente árabe. Imagínense un libro que se llame La mente colombiana. Ustedes se sentirían identificados con ese libro. ¿Cuántas mentes colombianas hay? ¿Cómo podemos hablar de una mente colombiana? Pero no importa. Sale un libro que se llama La mente árabe y es un bestseller. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que sobre los árabes siempre y constantemente se hable de, se diga de, y nunca nos tomamos el trabajo de escucarlos a ellos. Y asumimos que todos estos estereotipos son correctos, son las visiones reales de los árabes y de los musulmanes. Voy a volarme todo esto porque quiero hablarles, hasta las 3 en punto, lo prometo, voy a hablarles un poquito más sobre Edward Said, hacerle unas recomendaciones literarias. Estos son unos libros necesarios para todos. Es importantísimo que los leamos. Hay muchos de ellos traducidos en español y de acceso gratuito en Internet. Edward Said fue tan brillante, fue una mente tan brillante porque él tenía una visión de insider y de outsider, de estudiador y de objeto estudiado, de inquisidor y objeto investigado. ¿Por qué? Edward Said era palestino, era cristiano, era de una familia cristiana de Palestina, él era un oriental, entre comillas, el otro, y él estaba aún así en los 60, en los 70, trabajando en las mejores universidades de Estados Unidos y el Harvard, si no estoy mal. Y él tenía esa visión del otro y al mismo tiempo él estaba encargado de estudiar cómo era la visión de ese otro en los grandes centros de pensamiento de Estados Unidos. Entonces, él era, sin querer queriendo, ese objeto estudiado, y también él hacía investigación sobre las narrativas que se construían sobre él y los que son parecidos a él en esos centros de producción del conocimiento. Entonces, muy interesante esa lucubración que hace, ese análisis que hace Edward Said. Ay, caramba, perdón. Básicamente, el Edward Said nos llama la atención y nos dice, ojo, hemos creado al oeste o al occidente como un actor siempre, y al oriente, mientras tanto, como un pasivo reactor que responde a ese occidente. Occidente es ese juez y el jurado al mismo tiempo, ¿verdad? De todas las facetas de comportamiento de Oriente. Esto ya es un poquito entrar a leer a Edward Said. Esto sí me parece importante leerlo. El orientalismo para Edward Said supone 3 dimensiones. Él explica que hay 3 dimensiones de lo que él llama orientalismo. Uno, el orientalismo como una disciplina académica producida especialmente en los centros del poder y del conocimiento en Europa y en Estados Unidos. 2, como un estilo de pensamiento basado en las distinciones ontológicas y epistemológicas hechas entre Oriente y Occidente, en este binomio antagónico Oriente versus Occidente. Y en tercer lugar, es un estilo de Occidente de dominar, reestructurar y ejercer autoridad sobre Oriente. Y aquí es donde está la clave: cómo el discurso orientalista ha cambiado la forma en cómo entendemos al mundo, y la forma inclusive cómo se hace la guerra y el por qué se hace la guerra en el mundo. El hecho de que el mundo haya estado colonizado por los grandes imperios europeos no fue algo, eh, digamos que no fue algo espontáneo, fue algo que ya venía trabajándose cuando se empieza a construir desde inclusive la antigüedad, esta visión de Oriente y del otro. A ver, aquí. Entonces,
aquí hay unos apartes que me parecen muy interesantes, porque bueno, yo sé que Edward Said no está al alcance de todos, en el sentido de que es un libro bastante pesado y tenemos que disponer de mucho tiempo y tranquilidad mental para leerlo. Entonces, aquí les tengo unos apartados para que puedan escuchar a Said con sus propias palabras. Él nos habla de que desde finales del siglo XVIII, o sea, 1700 y pico, finales de 1700, el orientalismo se describe como una institución colectiva que se relaciona con Oriente. Relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, sobre Oriente, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él. En resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. Entonces, quiero que nos quedemos con esas ideas, que el orientalismo es un discurso, es una empresa cultural ante todo, británica, francesa y posteriormente americana, que pretende, que pretende situar a todo ese amplio y diverso territorio de la India y los países del Mediterráneo y las supuestas tierras bíblicas, la Tierra Santa, en ese escenario oriental en el que cosas maravillosas y perversas transcurren y que nosotros como occidentales iluminados, razonables, debemos ir y salvar a todas estas pobres personas, en especial a las mujeres. Las mujeres van a ser esas grandes víctimas sin agencia, según el orientalismo, que debemos ir a salvar. Entonces, básicamente, el Oriente se nos ha vendido como un lugar exótico, retrógrado, sensual, pasivo, perezoso, peligroso, irracional, violento, fundamentalista, y Occidente como un lugar civilizado, disciplinado, industrializado, iluminado. ¿De dónde viene esto? Ustedes recuerdan las rutas de la seda, recuerdan la afición que hay en la antigua Roma por las sedas chinas, recuerda cómo se crean estas maravillosas rutas comerciales que van desde la China hasta Roma, pasando por los desiertos del Gobi, del Taklamakan, del Asia Central, de la antigua Persia, del Medio Oriente, el Mediterráneo, hasta llegar a Roma. Y los romanos muy preocupados con el gasto que hacían las élites y los gobernantes en sedas de la China. Estoy hablando del siglo I antes de Cristo, 2 después del primero después de Cristo, 2 año Domini, 3, 4, hasta la caída de Roma en el 476. Muchos grandes pensadores romanos criticaban esa afición de esas telas y esos lujos que venían de ese oriente suntuoso y decadente, lleno de riquezas y bueno, que estaba robándose el dinero de las arcas romanas y que toda la riqueza de Roma iba a parar en las arcas orientales debido a la afición que tenían los romanos por estas mercaderías exóticas y lujosas de Oriente, como las piedras semipreciosas, la seda, ante todo. Entonces, ¿cuál es la relevancia del impacto del orientalismo? ¿Por qué estamos hablando de esto en una charla de mujeres en Oriente? Básicamente el orientalismo se consolida como esa forma de conocimiento que autoriza y nos autoriza y justifica, perdón, aquí debería decir justifica, el poder de Occidente sobre Oriente. El orientalismo, ese discurso, hace que se exageren esas diferencias religiosas y culturales entre las regiones, entre las culturas. Se desprecia la humanidad de esas personas que habitan en el Oriente y sus prácticas culturales llegan a ser malentendidas, juzgadas, etc. El orientalismo, de hecho, no es resultado de falta de conocimiento, sino que todo lo contrario. El discurso orientalista está muy bien fundamentado en un discurso que está dirigido, que tiene un objetivo muy particular y es apoyar toda la industria colonial de Europa, en Asia y en África. Está tan arraigado que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie Fauda en Netflix? Por favor, no lo vayan a hacer, no se las estoy recomendando, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que Fauda muestra a los palestinos como bestias y a nosotros no nos importa y a Netflix no le importa y Netflix sigue poniéndole y nosotros seguimos viendo Fauda porque estamos acostumbrados a que se nos muestren a los palestinos como bestias, ¿verdad? Entonces así de arraigado está. Entonces, así es como, ya para terminar, ¿cómo podemos entonces nosotros entender Oriente? ¿Cómo podemos reentender, deconstruir y volver a construir otro Oriente? ¿Verdad? Empecemos a dejar de hablar de fanatismo religioso como algo propio de la región.
Más bien hablemos del uso político de la religión, y todos lo han hecho a lo largo de la historia. Todos han utilizado la religión con fines políticos y no solamente el Islam. Dejemos de hablar de fronteras inestables, de la porosidad de fronteras, de estados fallidos en el mundo árabe o islámico, y empecemos a hablar de cómo los poderes coloniales fijaron estas fronteras artificiales en Asia y en África, que hoy tienen a estos países sumidos en el caos. Dejemos de hablar también de la opresión de género propia, innata y típica y natural de esta región. Y hablemos más bien de luchas inconclusas de las mujeres y de los grupos sociales. Y hablemos también de una jerarquía de prioridades, una región que ha estado tratando de encontrarse y de llegar a términos consigo misma después del pasado colonial. Tiene otras prioridades, como por ejemplo el fin de las guerras civiles, el fin del sectarismo, y por ende la lucha de las mujeres queda en un segundo plano. Dejemos de hablar de categorías binarias, como Oriente versus Occidente, hablemos más bien del flujo y la convergencia de grandes culturas, el préstamo, los intercambios que se hacen, tanto comerciales con las rutas de la seda, como religiosos, lingüísticos, literarios, artísticos. Dejemos de hablar de los autoritarismos y la falta de democracia como algo normal, y que nosotros, la coalición, debe llevar a Irak la democracia y debe llevar la democracia y la modernidad a Afganistán, y empecemos a hablar de la prolongación del Estado colonial y los intereses de algunas élites creadas y financiadas y sostenidas por los intereses coloniales. Y finalmente dejemos de hablar de esa obsesión de hablar de que el mundo árabe y el mundo islámico está dividido en tribus y estas simplicidades etnoculturales, y empecemos a incluir también otros factores como es importante hablar de la intersección de varios factores, no solamente de que este lugar prima la organización tribal y ya por eso no podemos hacer nada, no. Hablemos también de otros factores como por ejemplo el desempleo, la pobreza, las políticas neoliberales que benefician a algunos y no a todos, los intereses de las grandes multinacionales, especialmente en los sectores energéticos, y cómo empobrecen a las sociedades locales. Entonces, así creo que me pasé un poco. No sé si le parezca correcto a las organizadoras del evento hacer, de pronto si alguien tiene alguna pregunta, porque yo sé que acabamos de dar mucha información y no sé si de pronto no nos queremos quedar con alguna pregunta antes de seguir al próximo bloque. Bueno, por el momento creo que no tenemos preguntas en el chat. Pues si quieren, pues damos un pequeño espacio para que los participantes, puede ser a través del chat, pues nos dejen inquietudes que tengan hasta el momento, y si no, entonces seguimos con los 25 minuticos que nos quedan del panel. Por ahí tenemos manos levantadas. Listo, entonces... Ana Caterín, si quieres entonces si tomamos esta pregunta y ahí sí seguimos con el resto del panel. ¿Están de acuerdo entonces Jimena y Odette? ¿Pero yo? Listo. Claro que sí, entonces Ana Caterín, sigue. Si puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan bien? No. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, y es que me da mucha curiosidad eso que tú mencionas, de que no deberíamos decir Medio Oriente, ¿no? Porque, bueno, pero en este mundo de la danza, donde nosotras pues tenemos que hacerle llegar a la gente pues una publicidad, una intención como de, mira, estamos hablando de este tipo de danza, ¿cómo podríamos ir generando esa mentalidad distinta al llamado de, bueno, yo tengo una fiesta que la llamo Medio Oriente y la gente me entiende, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiar un poco ese término? Es una buena pregunta y es una discusión que se debe hacer al interior del gremio de las danzas árabes, no solamente aquí, pero en todo el continente, porque yo le voy a poner un ejemplo. Si tú eres colombiana, eres venezolana y te vas a vivir a Bélgica, y entonces tú montas una escuela de danzas latinas, entonces tú dices, danzas latinas, enseño danzas latinas. ¿Qué danza latina estás enseñando? ¿Hay algo que se llama danzas latinas? O sea, ¿cuáles son las danzas latinas? O sea, si hablamos de danzas latinas, o sea, las danzas que se practican en Latinoamérica, pues imagínense, tenemos que hablar de cuántas danzas hay al interior de cada país, folclóricas, modernas, fusiones, etcétera. O sea, ¿qué? ¿Es una escuela de tango? ¿O es una escuela de cumbia o de mapalé o del estilo de danza que hay en Brasil, que no sé cómo se llama, samba, yo no soy experta en danzas, pero
sería lo mismo. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, mi recomendación es que si tú en tu escuela, por ejemplo, tú haces o sea, tú te especializas en danzas folclóricas de los países árabes, pues eso es lo que debes decir, eso es lo que debes promocionar, porque volvemos y decimos, o sea, danzas de Medio Oriente, pero ¿cuál es? O sea, es como decir lo mismo, danzas del mundo latino, danzas de Sudamérica. Imagínense una escuela que se llama así o que promocione danzas de Sudamérica y cuál está representando a qué danza, a qué país, a qué estilo, ¿cierto? Entonces es bueno como siempre hacer la aclaración y no pretender que el público necesariamente sabe. Eh, Porque, digamos, tú en tu escuela puedes no tener ninguna danza folclórica, o sea, no puedes tener ni siquiera un que nada de eso. Entonces, sí es bueno, esta es mi perspectiva como académica, o sea, yo sé que dentro de las danzas, del gremio de danzas, hay todo otro tipo de mercadeo, todo otro tipo de relacionamiento con el público, pero lo que yo haría sería eso, o sea, delimitar específicamente qué estoy enseñando y, bueno, empezar a hablar danzas del mundo árabe, por ejemplo. Muchas gracias, Odette, y muchas gracias, Ana Caterina, por su pregunta. Hay una intervención de Joana. Sí, solamente para hacerles el comentario de que Karim Nahi, que es un bailarín egipcio que vive en Estados Unidos, que además es bastante crítico, inclusive con el mismo gremio de la danza de su país, él dice, pues diga qué está haciendo. Usted está haciendo el que llaman oriental en Estados Unidos. Decirle a alguien oriental es un insulto porque están hablando de la gente de lo que se conoce, pues, de Japón, China, Corea, de ese sector del mundo que tiene unas características fisionómicas similares. Entonces dice, yo no le puedo decir danza oriental. ¿Yo qué hago? Yo hago danza árabe porque él trabaja danzas él trabaja dabke y otras danzas de la región de Levante y trabaja saidi y pues eso las hacen los árabes. O dice, pues diga que hace danza egipcia y eso es supremamente específico. Hay una comunidad de bailarines que, por ejemplo, se reconocen como árabes o como del norte de África, por ejemplo, y ellos dicen, yo hago danza de Marruecos, yo hago danza de Argelia, yo hago danza de Túnez, ¿sí? O sea, con nombre y apellido. Y eso también nos ayuda a darnos cuenta de que estamos juntando cosas que no necesariamente están juntas de manera natural. Porque si tú ves inclusive a nivel de movimientos, hay cosas que se juntan, pero también hay cosas que realmente no tienen nada que ver y con perdón, el dabke tiene una forma de movimiento totalmente diferente de lo que nosotros llamamos raksharki, por ejemplo. Entonces, ¿qué los junta? O sea, ¿realmente están juntos? Es una pregunta que también nos obliga a pensar nuestras técnicas y nuestras formas de enseñanza. Eso era todo. Muchas gracias, Joana. Bueno, no tenemos más manitas levantadas, en el chat no nos han dejado ninguna pregunta, entonces tenemos 20 minuticos todavía más de discusión con Odette y con Jimena. Listo, entonces antes de que Jimena inicie con el Islam, voy a simplemente mostrarles cómo era el mundo al que llegaron cómo se formó cómo nace el Islam, dónde nace, porque obviamente el Islam va a ser ese gran objeto de estudio y de admiración y de curiosidad y causante de toda esta cantidad de historias y de narrativas y de ideas que tenemos más que todo, porque al final lo que se ha definido como ese gran enemigo de la civilización occidental ha sido el Islam. Eso es lo que, bueno, yo no estoy diciendo eso es lo que se ha dicho y se ha construido. Entonces el Islam, y eso se popularizó mucho en un texto llamado El choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, un politólogo norteamericano que va a modificar muchísimo la forma en cómo nos relacionamos a nivel político, económico, diplomático, social con el mundo islámico. Huntington va a decir que ese gran amenaza para Occidente, ese gran enemigo es el Islam, y que el Islam tiene fronteras sanguinarias, es decir, es bastante racista. Bueno, racista es un término como extraño porque, bueno, no es una raza, pero bueno, bastante xenofóbico, bastante orientalista. Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo antes de la llegada del Islam? Básicamente, el Islam, como ustedes saben, nace en la península arábiga, en una época
que hoy en la historiografía islámica se conoce como la época de la ignorancia, el Jahiliye, nace en un momento en el que el imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, Bizancio, actual Estambul, estaba muy debilitado por las guerras con el imperio sasánida. El imperio sasánida va a ser el último imperio persa antes de la llegada del Islam y la islamización de Persia. Entonces llega en un momento coyuntural, aparece en el siglo VI, VII, en el que el mundo conocido hasta el momento está sufriendo grandes cambios. El imperio bizantino y sasánida estaban debilitados por guerras entre ellos. Estas son rutas comerciales que conectaban al mundo antiguo, a toda la zona euroafroasiática, las llamadas rutas de la seda. Esta era una región bastante popular y circulada por bienes, por caravanas, por ideas, y que eventualmente este era el cruce, era la última parada de las rutas terrestres antes de llegar al Mediterráneo oriental y seguir por el norte de África o por el Mediterráneo hacia Europa, hacia Roma, etc. Entonces, el Islam nace y se empieza a consolidar, a crear el mundo islámico en un periodo en donde nace al margen de los grandes imperios del momento. Se empieza a consolidar y empieza a ganar tanta popularidad y a crearse esta civilización iniciada por los árabes musulmanes en un periodo de decadencia de las otras potencias del mundo para ese momento. Así es como para el siglo X, el año 900, está desintegrándose la unidad política que trae el Islam, empiezan a dividirse el mundo islámico en diferentes califatos, pero todo esto va a estar conectado por la unión de lo social, de lo lingüístico, de lo religioso, de lo cultural. El Islam va a ser más que obviamente una religión y va a trascender todos los aspectos de la vida pública, privada, del Estado, etc. Es importante tener en cuenta que a pesar de que el Islam se convierte en la religión dominante en esta región y el árabe como idioma de un grupo de la península arábiga se empieza a expandir a pasos agigantados como el vehículo a través del cual se profesa el mensaje del Islam, porque como sabemos, el Corán fue revelado según la tradición islámica al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel en idioma árabe. El árabe empieza a tener un papel importante y a ser un idioma que se va a comer a idiomas más pequeños y que va a empezar a ser más usado que otros idiomas, precipitando la muerte temprana de algunos otros idiomas o el desuso de otros idiomas. Entonces así tenemos que va a empezar a haber una arabización y una islamización de Asia suroccidental, Asia central, norte de África, península ibérica, Balcanes, posteriormente el subcontinente indio, el norte de la India, etc. No quiero hacer más recorrido histórico porque me parece importante que Jimena entonces ahí arranque y nos cuente un poco la historia del Islam y el papel de las mujeres dentro de la cosmovisión islámica y las sociedades islámicas. Muchísimas gracias. Yo por ahora las dejo entonces con... Bueno, un segundo, yo ya abro mi exposición sobre el Islam. Y es que yo sé que estamos hablando de un montón de temas que posiblemente algunas personas lo están tomando de primera medida, algunos ya tendrán conocimientos generales respecto, pero en esta idea de hablar del Medio Oriente, de las danzas y de las mujeres, realmente es importante conocer el Islam, realmente es importante conocer el territorio, realmente es importante tener claros ciertos conceptos. Entonces, como tal, vamos a hablar de una forma muy rápida. El Islam es una religión supremamente amplia, compleja, diversa. Entonces, poderla nombrar en 20 minutos que tenemos, bueno, en realidad en 13 minutos, es un acto de récord. Entonces, por favor, si tienen más preguntas, no hay ningún problema, o si tienen preguntas como tal, no hay ningún problema, las podemos hablar. El Islam, entonces, como se ha nombrado, pues es una religión
Es una de las religiones más grandes del mundo. Prácticamente en algunos censos sale como la primera, en otros como la segunda, siempre teniendo una lucha, si lo podemos decir así, con el cristianismo, puesto que son religiones salvíficas y ambas buscan, de por sí, tanto el cristianismo como el islam buscan la salvación del ser humano. Este es un mapa entonces de las religiones del mundo donde ustedes van a ver esta parte verde principalmente, esto incluyendo entonces también sudeste asiático, es mayoritariamente islámico. Este mapa, aunque es un poco antiguo, pues es del 2009, nos va a mostrar de forma diversa la cantidad de personas que hay inscritas o adscritas, si lo podremos decir de esa manera, al Islam. Y ustedes van a ver que este Medio Oriente, que el mundo árabe, del cual estábamos hablando anteriormente, de este suroccidente asiático, no es tan mayoritario o no es tan importante el Islam, a pesar de que nosotros en el estereotipo siempre pensamos inmediatamente que árabe, Medio Oriente son sinónimos simples o válidos de Islam. No lo son. Simplemente son cuestiones distintas, pero vuelvo y lo repito, dentro de esas visiones estereotipadas que tenemos, nos imaginamos que la mayoría de las poblaciones musulmanas del mundo se encuentran en este territorio, cuando en realidad uno de los países, si no es que el país con mayor cantidad de población musulmana en el mundo es Indonesia. Le continúa territorios como Pakistán, India, Bangladesh. Entonces, eso nos va a ayudar un poco también a romper esos conceptos y esos estereotipos que tenemos de igualar un aspecto racial a un aspecto religioso. El Islam entonces es una religión monoteísta, de hecho es la más radical de los monoteísmos, surgida según el mundo antropológico y revelada según el Islam como tal, según aquellos que siguen a la religión, en la península arábiga en el año 610 de la era común. Islam entonces viene de la raíz SLM, que significa aceptar y someter, y el musulmán es aquel que sigue la religión, que se somete a Dios, que se somete a Allah. Tiene como tal 5 pilares supremamente importantes. La primera de ellas, que es la profesión de fe, es una religión también que tiene que ver con la intención. Entonces, si tú tienes la intención de ser musulmán, debes decir de todo corazón, vuelvo y lo repito, con intención, la shahada, que es la profesión de fe, es la forma en la cual te conviertes al Islam. Debes decirlo 3 veces desde tu corazón y es una frase que dice: yo atestigo que no hay más Dios que Dios, y yo atestigo que Muhammad es el profeta de Dios. Se dice 3 veces de forma normal, se hace en árabe. Sin embargo, debido a que el Islam, como les estaba comentando, es una religión salvífica que se encuentra en absolutamente todos los continentes del mundo, pues muchas personas que se convierten no tienen como lengua materna el árabe. Entonces, algunas personas hacen la profesión de fe en su idioma, en su lengua materna, y posteriormente lo repiten en árabe como una cuestión ceremonial, una cuestión simbólica. Lo importante entonces es lo que repito, la intención con la cual la persona se acerca al Islam. El segundo pilar es la oración, y es que en el Islam se deben hacer 5 oraciones diarias, dependiendo de ciertas horas en específico. No son oraciones largas, son de hecho oraciones muy cortas, pero sí es muy importante porque a medida, según el Islam, que tú haces la oración, que te acercas a la oración, entonces a partir de esa medida tu fe va a crecer cada vez más. Hay también otro pilar que se conoce como el ayuno. Este ayuno se realiza durante el mes de Ramadán, es el 9º mes del calendario islámico, y es un mes completo en el cual desde que sale el sol hasta que se oculta, el musulmán y la musulmana no consumen ningún tipo de alimento ni bebida desde que sale el sol hasta que se oculta. En las tardes, ya después de que se oculta, las personas se reúnen, rompen ayuno, comen, y es un momento muy importante dentro de la religión y dentro de la cultura y la comunidad como tal, porque son esos momentos en los cuales
se acercan cada vez más. De hecho, la mayoría de las personas que terminan se acercan al Islam, llegan a través del Ramadán, durante la época del ayuno del mes de Ramadán, y muchas personas también llegan a convertirse, porque es ese momento en el cual la comunidad está realmente cerca. El cuarto pilar es la limosna, y este se pone entre comillas porque en realidad desde el cristianismo, y nosotros que pues estamos aquí en América Latina tenemos un concepto muy distinto de lo que es la limosna. Para nosotros la limosna, desde el cristianismo, vuelvo y lo repito, es este dinero que se entrega, pero que incluso llega a darle poder, si lo podemos decir de esa manera, a aquel que lo entrega. En el Islam, el zakat es prácticamente, se puede ver, entre comillas, también como un impuesto. Ese dinero que tú entregas específicamente después de que tú sacas, haces la suma de todo el dinero que te entregó, que te llegó en el año, quitas los gastos que tuviste y de esa ganancia das una parte. Principalmente también se busca o se tiene como base la idea de que sea una redistribución de la riqueza. Inicialmente se entrega a tu familia, a la familia más cercana, y a medida que tu familia esté bien, se le entrega a la comunidad o a tu barrio, por ejemplo, a tu ciudad, a tu país, pero también es conciencia o se hace consciente del hecho de que hay muchos momentos en el mundo, muchos instantes en los que se pueden presentar tifones, huracanes, terremotos o, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo todavía, a pesar de que pues, ya mucha gente siente que no, todavía estamos en época de pandemia con coronavirus y muchos países y muchas poblaciones y ciudadanos han estado en situación muy incómoda, muy difícil. Entonces, las mismas comunidades musulmanas deciden enviar zakat, puede ser a sociedades no específicamente musulmanas. Y el último de los pilares es la peregrinación, que es que por lo menos una vez en la vida todo musulmán o musulmana debe ir hasta el territorio de Meca, que se encuentra en la actual Arabia Saudita, a llevar a cabo unos rituales específicos que tienen que ver en torno a la familia de Abraham. Este es como tal, entonces, los 5 pilares sobre los cuales está basado el Islam como religión. Hay unas creencias importantes, y es que, como les comentaba anteriormente, el Islam es una religión monoteísta, prácticamente la más radical, por ende hay un Dios único que se llama Allah. No es que tenga un nombre distinto, no es que sea una deidad distinta, de hecho ya distintos papas católicos han salido a decir que es el mismo Dios, simplemente es la forma en la cual se dice Dios en árabe. De hecho, hace relativamente poco han salido algunos patriarcas de la Iglesia Ortodoxa del territorio de Siria principalmente a decir que por favor dejen de tener odio o de tener rencor o de tener estas visiones malignas sobre la frase Allahu Akbar, que de hecho generalmente en las películas, así como estamos hablando anteriormente de todo este orientalismo, en estas películas de cómo muestran a Medio Oriente, siempre sale alguien gritando Allahu Akbar y apenas dice Allahu Akbar, entonces hay un atentado terrorista. Simplemente es decir, Dios es grande, y religiones como el cristianismo ortodoxo y también el catolicismo utilizan frases como Dios es grande. Entonces, para que rompamos también un poco ese aspecto, la unicidad que es el tawhid. Como les decía, este Dios único. En el Islam también se creen los ángeles. Son seres de luz que no poseen albedrío y que siempre están alrededor de los humanos. El profetazgo, y es que Dios, Allah, envió a todas las comunidades del mundo profetas para que los guiaran en la medida correcta. Hombres y mujeres, seres que han sido creados, que son humanos y que tienen esa capacidad realmente de guiar, porque escuchan y están en un estado de muchísimo más acercamiento a Dios. Entonces vienen profetas desde Adán hasta Jesús, según el Islam, un profeta muy amado por el Islam, y finalmente, pues Mohammed, que será el sello de los profetas, porque con él se revela el Corán. También se creen genios, que son seres que sí poseen libre albedrío, pero que se encuentran en otra dimensión. No es este concepto que nosotros tenemos
de Aladín y la lámpara maravillosa y el genio que te concede deseos, no tiene nada que ver con esto. Son visiones distintas. Se cree también en la predestinación, y es que desde el momento en el cual tu alma llega al vientre de tu madre, Dios ya sabe específicamente y ya hay un destino específico de cómo va a ser tu vida. Ese es uno de los conceptos más complejos dentro del mundo islámico, específicamente en el concepto de la teología, el comprender cómo dentro de la idea de que somos seres humanos y tenemos libre albedrío, al mismo tiempo somos predestinados. Es bastante complejo de comprender. Y también el Islam tiene este concepto de la vida próxima. Hay un paraíso, si le podemos decir de esta manera, pero también hay un infierno. Y va a ser, o llegarás a él, dependiendo específicamente de tus acciones. Que esto es supremamente importante. Por eso era que yo les hago tanto énfasis en el tema de la intención y del hecho de que sea una religión salvífica, porque como religión salvífica busca que tú te conviertas al Islam y a través de él encuentres la salvación. El Corán, entonces, es revelado a partir del año 610 de la era común, tiene aproximadamente, tiene 6.236 aleyas y se divide en 114 suras, de la más larga a la más corta. Siempre, para que sea Corán como tal, debe estar en árabe, no debe ser traducido. El árabe es un idioma supremamente complejo, incluso puede llegar a tener 30 sinónimos para el animal león. Entonces, cada vez que ustedes hacen la traducción de un texto, así no sea el Corán, sino simplemente la traducción de una noticia del árabe al español, por ejemplo, ustedes van a fijar el conocimiento, ustedes van a fijar la palabra en específica como ustedes desean traducirlo. Por ende, todos los otros, digamos en la palabra león que les estaba diciendo que tiene 30 formas distintas de decirla, si ustedes escogen una, las otras 29 van a quedar afuera y no van a permitir que haya un desarrollo y un exégesis y un análisis real del texto. Por eso el Corán siempre se pide, y a los musulmanes se les pide que aprendan árabe clásico para que puedan comprender el Corán, para que lo puedan leer en el idioma que es. Es como, y puede que suene un ejemplo muy tonto, pero es como intentar traducir la palabra a su merced. Puede que usted logre traducirla específicamente al inglés, por ejemplo, pero usted no va a lograr generar a través de la palabra que usted traduzca, like your mercy, me imagino, usted no va a poder generar todo ese, o llevar dentro de la palabra your mercy, al intentar traducir su merced, todo el poder cultural, todo el proceso específico que se encuentra en la región cada vez que usted dice su merced. Entonces, por eso es que es importante, claro, cuando una persona quiere hacer análisis y quiere acercarse desde el, simplemente, por ejemplo, como americanos, es decir, que vivimos en el continente americano y que hablamos español, pues queremos acceder a este texto, pues sí hay traducciones al español. Claramente hay traducciones del Corán a prácticamente todos los idiomas que existen en el mundo. Sin embargo, es importante entender, vuelvo y lo repito, que hay unas palabras específicas que se han seleccionado, que se han traducido de la manera en la que esa persona que decide hacer la traducción quiere verlo y quiere entenderlo. Y eso ya nos va a dar a nosotros como herramientas, o más bien a los musulmanes herramientas para decir, no hagas traducción del Corán. Si tú realmente quieres entenderlo, si realmente quieres ver la poesía, además de que claramente, piénsenlo simplemente cuando ustedes cogen una canción en inglés y la traducen al español, no va a sonar la misma forma, porque no, ya no te va a rimar, por ejemplo. El Corán tiene unas rimas específicas que funcionan para el árabe, mientras que si usted las traduce al español, pues ya no va a rimar de la misma manera. La suna es supremamente importante porque es todo aquello que hacía el profeta Muhammad. Entonces, como el profeta Muhammad es el último de los profetas, es el sello de los profetas, aquellas actitudes, aquellas acciones, aquellos pasos que él daba se convierten en guía específica para todos los musulmanes. Entonces, es suna, por ejemplo, sonreír, porque el profeta Muhammad sonreía. Entonces, es ese tipo de cosas que todo musulmán, para llegar a ser la mejor versión de sí misma,
para someterse a Dios de la mejor manera posible, debe llevar a cabo. Entonces, vuelvo y lo repito, por ejemplo, la sonrisa, el estar limpio, el oler bien, el escuchar, el ser paciente con los vecinos, el ser, por ejemplo, el arreglar la casa era sunna, porque el profeta arreglaba su casa. Ese tipo de aspectos que en muchos momentos y a través de esos estereotipos que nosotros nos han metido en la cabeza de que el Islam es profundamente machista, entonces dejan de leerse, dejan de tomarse en cuenta. Los hadices entonces también van a, o más bien serán estas frases y jurisprudencia, incluso se puede decir de esa manera, jurisprudencia oral, que decía el profeta. Cada vez que alguien llegaba con una pregunta, él respondía y a través de esas respuestas que se generan es que podemos comprender los hadices. No solamente el profeta es el que hace hadices, sino también los sahaba, que son aquellas personas que estuvieron en los primeros momentos del Islam. El Islam no nace de una forma sencilla. De hecho, el profeta Mohammed inicialmente en el 610 duda de su propia capacidad y duda de lo que le está pasando. Entonces, y tiene momentos en que, debido a la naturaleza misma de la religión, que va a venir a romper con muchos lazos estructurales y a romper con el status quo que se vivía específicamente en la Arabia preislámica, con la fortaleza, por ejemplo, económica de una de las tribus, que es la tribu del Quraysh, el Islam llega a romper todos esos procesos y el Islam en esos primeros años tiene momentos de mucha tribulación, tiene momentos muy, muy, muy difíciles. Hay momentos en que incluso los llevan a ellos a vivir se conoce como el Valle Caliente, donde realmente, pues a pesar de que estamos en un territorio desértico, es muchísimo más complicado la vivencia en este lugar. Al profeta lo intentaron asesinar en distintas ocasiones porque realmente la llegada del Islam, como estaba diciendo, estaba rompiendo ese status quo. Y cuando usted está, y lo voy a decir de una forma muy colombiana, cuando usted está en la rosca, usted está contento de que esté en la rosca y no quiere que la rosca se rompa. El Islam llega a modificar todos esos aspectos y da cambios muy, muy, muy difíciles, como por ejemplo lo que les estaba comentando del zakat, del realmente apoyar a los otros de forma económica, el tomar 5 veces al día una oración no es tan sencillo. El hecho de que empezaran a decir no se debe consumir alcohol, porque en el Islam todo aquel que vaya en contra de ti mismo está prohibido. Entonces consumir alcohol, creo que cualquier persona que ha tomado de una forma no muy inteligente, que sea exagerado en el consumo de licor, al otro día dice, Dios mío, ¿por qué hice ese tipo de cosas? Pero de momento que no voy a volver a tomar. Todo aquello que va en contra de ti mismo está proscrito en el Islam. Piénselo, por ejemplo, en términos de impuesto, en términos de todo el dinero que se puede recaudar o no a través del consumo de licor. Y si una religión llega y te dice no debes consumir alcohol, pues es bastante dinero que se está dejando perder, por ejemplo, en una economía. Aspectos también dentro del Islam que empieza a cambiar es la forma en la cual se tratan a las mujeres y se concibe como tal a la mujer. Pueden mirar la hora. Oh, Dios mío, me acabo de dar cuenta que me acabo de pasar, disculpen. Si quieren, hablo muy cortamente sobre el hijab, que es algo supremamente importante, y cierro con esto. Y disculpen de verdad el tomarme más tiempo. El hijab es esta prenda que utilizan las mujeres musulmanas, no es específico a Medio Oriente, son las musulmanas, es decir, las personas que están en Indonesia también lo utilizan, y es esta prenda que cubre tu cabello y que cubre el escote. No es una decisión arbitraria, tiene que ver con el hecho de que la misma palabra ya viene a explicar o a darnos unas luces sobre lo que significa el hecho de que dentro del mundo islámico debe haber una separación entre hombres y mujeres. Puede que nosotros
en este momento desde nuestra modernidad, y eso es algo que nosotros hacemos generalmente y es bastante complicado, y es que uno tiende a juzgar desde la normalidad, desde lo que vemos hoy, historias de hace 1400 años, y eso no tiene mucho sentido. En la época era muy normal que una casa no tuviera divisiones, es decir, no es ese espacio en lo que nosotros ahora tenemos, entonces no, la puerta para la habitación y allá está la habitación y aquí está la cocina, sino que dentro del mismo espacio estaba todo el territorio de lo que nosotros podemos decir ámbito privado y ámbito público. Pensémoslo de verdad como un ejemplo muy sencillo. Cuando usted entra a un apartamento, el ámbito de lo público es simplemente la sala y el comedor, pero las habitaciones son ámbito de lo privado. En el Islam y en el territorio en específico no existía esto. Entonces lo que busca el hijab es esa separación de los géneros, pero el hijab, y además esa separación también específica de áreas. Entonces se dan dos suras en específico. La primera, que es la 24, dentro de la sura de la luz, 30 y 31, que es esta que ustedes pueden ver aquí. No me voy a detener a leerla, pues porque no tiene mucho sentido, ustedes pueden leerla. Y además también entonces está la sura 33, que es en la ley 59, que está haciendo ese énfasis a el hijab. Hay distintas formas de utilizarlo. También tiene que ver con cómo dentro de la cultura usted decide utilizarlo. Nosotros tenemos en la cabeza que es simplemente una pieza de tela que cubre y entonces tiene que ser negra y todas se ven negras, y no es verdad. Cada territorio, dependiendo de su cultura, cada mujer incluso toma decisiones sobre cómo decide utilizar su hijab. Hay unas prescripciones específicas, lo que les estaba diciendo, que tape tu cabello y que tape tu escote. Las manos no tienen por qué estar cubiertas, la cara no tiene por qué estar cubierta. Y si a ti te gusta el naranja neón, está perfecto, utilízalo naranja neón. Lo importante es que al fin y al cabo, uno como mujer siempre va a buscar que algo le salga, ¿no? Que le combines. Yo no me voy a poner no me voy a poner un hijab naranja león con una camisa rosada y con unos pantalones morados, porque yo me sentiría como un payaso. Entonces lo que hacen las mujeres es utilizarla de forma que vaya con su estilo y con aspectos. Ahora, esto suena desde el privilegio y también desde la libertad, pero hay que ser conscientes que no en todos los lugares del mundo existe ese privilegio y existe esa libertad. En este momento, Afganistán es uno de esos países que ha decidido poner a través de prácticas nada democráticas la burka, y además Irán, por ejemplo, también es obligatorio que usted utilice el hijab. El hijab no debe ser obligatorio. El hijab, pongámoslo así, no debe ser obligatorio en términos de seres humanos, sino que tú, como musulmana, dentro de la fe, al saber que Dios lo mandó, debes hacerlo. Pero eso es una relación entre Dios y tú como ser humano, tú como persona. Más no debe entrar algún gobierno o algún grupo específico a decidir cómo entras tú a tener esa relación con Dios. Creo que pues hasta aquí llegaríamos, porque además ya me pasé, perdón. La Jimena, no te preocupes. Si quieres podemos tomarnos los 20 minuticos que quedan antes de las 4, los 15 minutos, y hacemos un ajuste en la agenda para que ustedes con Odette puedan terminar la discusión que tenían planeada, y a las 4 nos vamos a las mesas de trabajo. Estamos en las mesas de trabajo unos 20-25 minutos, nos damos solo 5 minutos de break y luego media hora de plenaria para cerrar. No sé si están de acuerdo, de ti, Jimena. Listo, sí, me parece maravilloso. Además no había visto que me habían escrito que íbamos a hacer este cambio, gracias. O sea, entonces iríamos hasta las 4 ahora mismo, luego a las 4 hacemos un receso
y luego nos dividimos en las mesas de trabajo. Yo creo que podemos en las mesas de trabajo tocar un poquito los casos de estudio que teníamos. Y entonces ahora mismo seguiríamos con un poquito de esta introducción, un poquito al mundo árabe islámico, a todos estos debates y cuestiones, después de la contextualización que nos hizo Jimena en torno al Islam. Entonces, voy un a... momento, Odette, aprovecho este requisito que me dejan. Por favor, les pido que llenen el formato que van a encontrar en el chat. Lo he compartido 3 veces. Es el formato de asistencia que nos exigen desde IDARTES. Recuerden que nosotros estamos aquí y podemos estar acá gracias a un proyecto de intercambio con la plataforma Orbitante de la Gerencia de Danza de IDARTES. Y una de las exigencias es que todos los que estemos aquí llenemos ese formato. Entonces, por favor, solo tengo 14 personas inscritas y ustedes en este momento somos más de 30. Entonces, por favor, las personas que no lo hayan hecho, llenen el formato. Muchas gracias. Listo, entonces seguimos con panel hasta las 4. A las 4 organizamos las mesas de trabajo. De pronto, como nos vamos a extender, entonces le tomo la sugerencia de que hagamos como un pequeño breakcito de 5 minutos antes de las mesas, trabajamos en las mesas y nos devolvemos a la plenaria para la última media hora de la jornada para hacer el cierre con la plenaria. ¿Listo? Así quedamos, perfecto, listo. Entonces, adelante. Listo, entonces lo que quiero hacer yo es como cerrar un poco todo lo que hemos hablado y discutido Jimena y yo. Voy a compartir un minuto mi pantalla. Listo. Bueno, Jimena decía varias cosas importantes, por ejemplo, el tema del nombre de Dios. Yo creo que ya muchos saben, pero nunca está de más recordarlo. Allah simplemente es el vocablo en árabe, que es la conjunción básicamente de 2 palabras, que es al y la, siendo al el único artículo definido en el idioma árabe. Así como en el español tenemos el, la, en árabe solamente hay uno, que es al, indiferentemente si es para un sustantivo femenino o masculino, y tenemos el término la, que es Dios o deidad. Entonces, Allah lo que quiere decir es el Dios, o sea, el Dios. Y ese concepto de unicidad del Dios va a ser un quiebre grande con la Arabia preislámica, que era una sociedad politeísta, animista, habían diferentes dioses que eran alabados o homenajeados por las diferentes tribus de la península arábiga. Además de eso, obviamente, también había la presencia de otras expresiones religiosas en la península arábiga y en el Medio Oriente. Habían judíos, cristianos, zoroastras y obviamente estos diferentes tipos de cristianos, ¿no? Obviamente estoy hablando de nestorianos, inclusive había de todo. Y muchos también eran politeístas. Entonces ese gran quiebre lo va a hacer la llegada del Islam, va a, digamos que, acabar ese culto politeísta que había en la Meca. La Meca era un importante hub comercial de la antigüedad, por allí pasaban grandes caravanas y rutas comerciales. Entonces, digamos que era un sitio de encuentro de varias tradiciones, cosmovisiones, un lugar donde había, pues era una sociedad realmente, todo el mundo árabe, Asia Central, en realidad eran sociedades cosmopolitas donde convergían diferentes culturas, religiones, mercaderías inclusive de todo el mundo, conocido hasta el momento. Entonces, eso va a ser un gran quiebre que se hace cuando llega el Islam. Ya va a ser entonces una sociedad que va a alabar a un solo Dios, y Muhammad, el profeta, va a ser ese último profeta que sella esa tradición de profetas que se supone que ha estado enviando Dios, ese mismo Dios desde Abraham y pasando por Moisés, Ismael, Jacob, Jesús, etc. El tema del hijab básicamente es algo que causa mucha curiosidad.
Ante todo, si ustedes revisan el Corán, van a encontrar que son sugerencias que se le hacen a las mujeres de vestir de forma modesta. No tiene un diseño específico, ¿verdad? Que deban seguir las mujeres al usar hijab, ¿verdad? No es que haya un hijab correcto o un incorrecto. Y así como lo decía Jimena, se ha impuesto por diferentes culturas, diferentes regímenes políticos o grupos. O sea, hijab no quiere decir exclusivamente, hijab está mucho más asociado al término de modestia y privacidad en el Islam. Es un concepto islámico ante todo y no es como tal o sea, no está específicamente definido de cómo físicamente debería verse un hijab, ¿verdad? Entonces por eso es que ella les mostraba diferentes tipos de velos, ¿sí? ¿Cierto? No tengo las fotos aquí. Bueno, sí, ella se los mostró. El burka, que en realidad no se llama burka, se llama chadari, que es común en Afganistán, es una pieza fundamental de la historia reciente del pueblo afgano. Y hay un concepto muy importante en el Islam que es una máxima islámica, que es que no hay coerción en la religión. Esto existe dentro del Islam, dentro de la teología y la práctica islámica. Sin embargo, hay muchísimas instancias, periodos, momentos y razones por las cuales se le ha querido imponer, desde la religión hasta en la utilización de un velo a las personas y a las mujeres. Entonces, este tipo de imposición no es correcta. En el Corán lo que encontramos simplemente es un llamado a que las mujeres se vistan de forma modesta, inclusive también los hombres. O sea, un hombre musulmán realmente creyente, practicante, no va a utilizar bermudas cortas, por ejemplo. Va a tener recomendado usar barba, por ejemplo, así como una mujer va a tener recomendado vestir de forma modesta. Y como les decía, la geografía del Islam es tan supremamente diversa que obviamente en muchas regiones de África, Asia, las Américas, Europa, vamos a tener formas diferentes de vivir el Islam, de experimentarlo, y van a haber muchos grupos sociales dentro de este universo islámico. Entonces, el decir que la opresión de la mujer es algo natural al Islam es un poco irresponsable, porque no podemos generalizar 1.7 mil millones de personas, ni podemos generalizar esta prenda que es exclusiva de Afganistán a todo el resto del mundo árabe. O sea, realmente no tiene mucho sentido, y estamos dejando de lado la intersección de otros factores económicos, culturales, tribales, propios de la identidad de todos estos pueblos que han entrado a ser parte de lo que llamamos el mundo islámico, ¿cierto? En ese sentido, yo quería hablarles un poco de cuál era la situación actual, contemporánea, de muchos de los países árabes, de los países también islámicos. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta en el análisis de la situación de las mujeres en Oriente, en este escenario asiático y también norafricano, porque pues los países árabes del norte de África también a veces nos metemos en Oriente. Entonces, ¿qué ha pasado en el último siglo y este siglo en el Medio Oriente, el mundo árabe, el mundo islámico, como lo queramos llamar, en todos estos países? Ha habido, obviamente, desde el 2010 toda una ola de revueltas, lo que algunas personas llaman revoluciones, no revoluciones, sino revoluciones, que es una mezcla entre reformas y revoluciones, ¿verdad? Que no es ni lo uno ni lo otro, son revoluciones que quieren reformas, pero no se logran, y son reformas que traen revoluciones. Entonces, bueno, esa palabra, ese concepto de revolución es interesante. Colonización, hablando del caso de Palestina, por ejemplo, intervenciones, el caso de Irak, si hablamos del mundo islámico, Afganistán, Libia, Yemen, guerra civil en Siria, por ejemplo, también en el Yemen, fundamentalismos, entre comillas, o básicamente lo que les decía, el uso político de la religión en algunos países, problemas de gobernanza, estados muy frágiles debido a estas fronteras impuestas. Por ejemplo, tenemos el caso del Líbano. Mucha gente dice que es un estado fallido, pero pues claro, si es un estado cuyas fronteras fueron definidas por Francia, y estas fronteras no tenían en cuenta los intereses de cada grupo religioso y étnico que hoy conforman la República Libanesa, y que obviamente no quieren
no necesariamente quieren o desean convivir, ¿verdad? Temas obviamente de desempleo, que al final el desempleo y las dificultades económicas fueron los que incendiaron la llama literalmente de las revueltas árabes iniciadas en Tunisia en el 2010. Y específicamente las mujeres también están enfrentadas a toda una cantidad de retos que a veces quedan, estas luchas de las mujeres, esta agenda de género queda a un segundo plano porque hay otras prioridades más urgentes como estas que les acabo de mostrar. Entonces, lastimosamente, la equidad de género queda en un segundo plano porque en un primer plano tenemos todos estos temas más urgentes que literalmente están causándole y cobrándole la vida a muchísimas personas en varios países árabes e islámicos. Entonces, algunos de los desafíos, los retos que enfrentan las mujeres, no solamente en el mundo árabe o en el mundo islámico, también en Europa, en las Américas, en África, yo creo que son luchas universales. Obviamente el tema de la mutilación genital femenina, que es un tema más, es un tema de carácter más tribal, social, no tan religioso. Tenemos también situación de represión estatal y societal, varias restricciones legales impuestas por algunos gobiernos, por ejemplo, casos particulares, Arabia Saudita, Irán, el hecho de tener o necesitar una tutela masculina para hacer ciertas cosas, aún en algunos países queda reminiscencia de este sistema de tutelaje masculino, en algunos hay leyes de divorcio desiguales, el hecho de que muchos países no tengan un sistema civil, un sistema legislativo civil, es un problema porque muchos asuntos familiares y personales quedan supeditados a cortes religiosas, bien sean cristianas o islámicas, en varios países árabes. Entonces, es un poco injusto en algunos casos para las mujeres las decisiones de sus tribunales religiosos, cristianos o islámicos. Existe el crimen de honor, que aquí en Occidente se le conoce como feminicidios, es lo mismo, sino que allá tiene un nombre un poquito más orientalista, que es el de crímenes de honor. Hay matrimonios forzosos, esto es un tema muy, muy grave, en especial en el Yemen, debido a la guerra civil, la hambruna, la situación tan complicada en el Yemen. Se estima que hoy 4.5 millones de mujeres, niños y están malnutridos, ¿verdad? Hay 2/3 de la población de mujeres yemeníes menores de 18 años que ya están casadas, a diferencia del 50% antes del inicio de esta última oleada y escalada de violencia. Y todo esto hay un denominador transversal a todos estos problemas, que es nada más y nada menos que la ausencia de un Estado fuerte que vele por los intereses de toda su población. Y otro problema es los recientes conflictos armados en Siria, Irak, Libia, Yemen, Palestina, Israel, Líbano. ¿Qué han hecho? Han provisto de un flujo excesivo de armamentos a la población masculina, y esto ha creado una especie de masculinidad militarizada, ¿verdad? Que afecta obviamente las voces, el poder, la emancipación, el empoderamiento, la agencia de las mujeres. Entonces, es un problema que se está presentando en la región de manera general por este auge de las masculinidades altamente militarizadas. Pero para que tengamos un panorama de la amplitud y de las mujeres en el mundo árabe, en especial, no voy a hablar del mundo islámico, sino del mundo árabe, simplemente miren algunos de unos pocos ejemplos, ¿verdad? De los contrastes también que tenemos en algunos países. Hace poco, en septiembre de este año, se eligió a una mujer como la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministra en Túnez y en todo el mundo árabe. Ella es una ingeniera con experiencia en el Banco Mundial y fue elegida en el gobierno interino en la República de Túnez, que obviamente después de la primavera árabe y la salida del dictador tunecino, va a ser un abanderado Túnez de los movimientos sociales y de equidad de género en la región. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de la parlamentaria Khalida Jarrar, palestina,
miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización que para Israel es considerada terrorista, y ella, a pesar de que es miembro del Consejo Nacional Palestino, ha sido encarcelada por Israel en varias ocasiones debido a su pues, actividad política. No es actividad violenta ni terrorista, es simple actividad política, pero bueno, sucedió algo muy triste. Ella fue puesta en libertad en septiembre de este año y ella estuvo 2 años en cárcel en una detención administrativa, es decir, era una presa política. Su hija Suja murió en julio de este año y Israel no le permitió salir al sepelio, al entierro de su hija. Ella tuvo que ver el entierro por televisión. Entonces, miren también el tema de las ocupaciones y la colonización, cómo afecta a las mujeres. Tenemos otro contraste muy grande, que es, por ejemplo, la reina Rania de Jordania y Sheikha Moza bint Nasser de Qatar. Ella es la madre del actual emir. Esta es la reina de Jordania. Miren que son íconos de moda, son mujeres que tienen gran poder e influencia en sus lugares de origen. Ambas son grandes abanderadas de cambios, reforma social y educativa ante todo. Bueno, tenemos mujeres que a través de la religiosidad lanzan o desarrollan campañas políticas. Esto es el caso de unas elecciones en Irak en el 2008-10, no estoy segura. Tenemos obviamente esta foto icónica de las mujeres, de una mujer en las protestas de Sudán del 2019. Entonces, y obviamente tenemos a Ahed Tamimi, una joven palestina que es encarcelada por abofetear a un soldado israelí que se encontraba en su casa, una cuadrilla israelí de soldados, molestando a su familia, le habían disparado a su primo en la cabeza, menor de edad también, y pues ella bofetea a un soldado y es puesta en prisión. Entonces, esto es un poquito para cerrar ya con esta frase, la desigualdad de género es un problema en las sociedades árabes islámicas, más no es un problema de las sociedades árabes islámicas. Miren el uso de las preposiciones, lo importante que es. No es un problema exclusivo de estas sociedades, sino es un problema que se presenta en estas sociedades como en cualquier otra. La clave aquí es desorientalizarnos un poco y empezar a pensar, dejar de pensar de que es algo único de estas sociedades.